Hola, estamos conversando con María Patricia Ordóñez. Ella es curadora y doctora en arqueología. María, cuando tú entras a un museo, ¿qué es lo primero que buscas? Bueno, todos los museos son distintos. Cuando yo entro a un museo, primero trato de ver cuál ha sido la intención de los curadores y de los museógrafos para presentarme el museo. Si están más enfocados en los colores, en la luz, en la manera como cada pieza resalta, o si quieren enseñarme más sobre la cultura en general. Entonces, lo primero que hago cuando entro a un museo es tratar de sentir ese feeling del museógrafo y del curador para poder entender el recorrido que quieren demostrarme. ¿Y qué no te agrada encontrar cuando entras a un museo? Ruido. Hay muchas exhibiciones hoy en día en las que el excesivo uso de tecnologías como parlantes y pantallas te distraen de las piezas que viniste a ver. Entonces me gustan museos que realmente te invitan a tener una relación más directa con las piezas y no tanto a ruido, música, otras cosas. Ajá. Cuando tú estás en el museo, ¿vas directo a piezas que conoces o te gusta hacer un recorrido? Depende del museo y depende de la cantidad de tiempo que tenga. Para un arqueólogo, como para, me imagino, un artista, un museo es una experiencia que generalmente dura varios días, ¿no? Redescubrirlo, entrar nuevamente, ver cosas distintas. Entonces puede ser que un día entre a tener esta impresión del curador, ver qué tiene la colección y después al siguiente ir a una pieza que me gustó y seguir explorándola, ¿no? Ver por qué me interesó, por qué me gustó. Tu tesis, María, fue sobre momias. Sí, te cuento un poco. Cuéntame un poco. Yo me especializo en restos humanos y mi tesis doctoral fue sobre el coleccionismo durante el siglo XIX de momias andinas, es decir, de la zona de Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Ecuador, y Colombia también, durante el siglo XIX por museos nacionales europeos. Una vez que ya no tenemos la corona española en control de esta zona andina, muchísimos exploradores y viajeros van a entrar a estos países a redescubrir la arqueología de la zona. Y entonces empieza un comercio a gran escala de antigüedades arqueológicas y entre esas van los restos humanos. Y a mí lo que me interesaba saber era cómo estas colecciones, que se van a formar en contextos muy dispares, luego van a terminar en museos nacionales con discursos similares o algunas incluso olvidadas en las bodegas de estos museos. Y trabajar como este tipo de, les decimos, objetos complejos, objetos que te llevan a la discusión, ¿no es cierto? Pues si de hecho puedes llamarlos objetos o no, son personas a la final, van a tener lugares distintos de acuerdo a la historia del museo en el que se forman y a los procesos de colección de los mismos. Eso me lleva a cómo enfrentas lo políticamente incorrecto en este contexto que además es controversial, digamos. Sí, los restos humanos son una cosa muy complicada, ¿no? En general, pensamos que todos esos objetos que salen a la fuerza, salen de maneras que hoy pensaríamos son muy violentas de sus territorios, siempre tienen una carga política importante, ¿no es cierto? Pero hay que entenderlos en su contexto. Creo que no podemos siempre estar juzgando las cosas bajo la luz contemporánea, porque entonces terminaríamos en un dilema ético y moral constante también, ¿no es cierto? Lo que enfrentamos, la manera como yo lo enfrento, es tratar de pensar a la colección en su formación y luego ver cómo esos procesos van a colorear lo que pasa hoy en día con esas colecciones. Entonces sabemos que son procesos de colonización, evidentemente, la arqueología nace desde esos procesos de colonización, pero su fin hoy en día es educativo, su fin es poder mostrar a un mundo distante en un país totalmente diferente. Entonces creas estos vínculos que te llevan precisamente a formar gente como yo, a la que le interesa viajar, a la que le interesa comparar culturas, interesarse por la diversidad humana, ¿no? Mencionaste que algunos de esas piezas, momias, cuerpos,
iban a museos nacionales, pero también hay colecciones privadas, por ejemplo, museos privados. ¿Cuál es tu aproximación a ese tema? Bueno, creo que ahí otra vez lo importante es una perspectiva histórica, ¿no es cierto? El coleccionismo casi desde siempre fue un coleccionismo privado. Cuando tenías estos grandes gabinetes de curiosidades, eran coleccionismos de la realeza. Y después, con este periodo de creación de entidades nacionales, es cuando empezamos a transformar al coleccionismo, esta curiosidad por el otro, en una agenda política específica. Creo que en ese contexto, ver a muchísimas de las colecciones privadas que luego se vuelven públicas, por ejemplo, como parte de este museo, el museo en el que yo trabajo, la Casa del Alabado, es precisamente la articulación de momentos históricos de coleccionismo totalmente distintos, en el que precisamente esos recursos que no están disponibles a través del Estado se usan para preservar patrimonio. Ahora, evidentemente no estamos hablando de un comercio al exterior, no estamos hablando del tráfico de antigüedades, estamos hablando de personas que sienten la colección, que van a tomar estas piezas como parte de su patrimonio y de su herencia también, ¿no es cierto? De su herencia cultural. Y que después van a poder dar la oportunidad de investigar esa colección. Y dentro de todas estas legislaciones que hoy en día tenemos que protegen el patrimonio, que te permiten explorarlo desde distintos niveles, entonces siguen siendo muy importantes. ¿Cuál dirías que es lo que no se debe hacer en este contexto de colecciones privadas o de exhibiciones privadas? Bueno, creo que lo principal es que siempre tienen que estar registradas, ¿no es cierto? Una colección privada, uno se vuelve el custodio de algo que le pertenece a la nación también. Y lo importante ahí es que puedas mantener estas buenas relaciones, esta buena fe con los institutos que están ahí para proteger el patrimonio del país, que en este caso están amparados en una serie de legislaciones con las que tienes que trabajar en conjunto. No somos espacios distintos, no somos espacios que buscan algo distinto. Tanto las instituciones, en nuestro caso de patrimonio cultural, como el museo, estamos tratando de investigar el patrimonio, de difundirlo, de ponerlo en valor. Y entonces no deberían ser agendas distintas, deberían ser agendas complementarias. ¿Podemos volver a las momias? Por supuesto. ¿Cuál es tu favorita? Hay muchas. Creo que depende de la historia de colección. Para mí, las momias más interesantes son las que no han sido tan estudiadas. Entonces, quizás las momias muiscas, que están algunas en el Museo de Bogotá, tal vez hablar de las momias chachapoyas, son muy, muy interesantes. Una en específico es difícil, depende de su historia, sí. De vuelta al tema de que las momias son o fueron cuerpos. ¿Cuál es la relación entre los pueblos originarios y el tema de tener momias en museos? ¿Cómo es la relación? Bueno, hay muchísimas discusiones al respecto. Desde 1990, en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, hemos tenido cambios muy importantes en la representatividad de las comunidades originales o de las comunidades que sienten pertenencia con los restos que están coleccionados. Y entonces se han creado una serie de legislaciones, las más importantes NAGPRA, Native American Graves Protection and Repatriation Act, en la que lo que se pide es que todos estos restos humanos que pueden ser ligados a una comunidad que mantiene sus costumbres, que sigue ligada al mismo territorio, que está viva, puedan ser devueltos para poder ser reenterrados, por ejemplo, o para poder ser parte de museos locales. Esta es una iniciativa que tiene muchísimo poder en Estados Unidos, en Australia, en Inglaterra, y que ha ido explorando distintas colecciones en diferentes países. En Latinoamérica, bueno, sobre todo en Sudamérica, que es el área donde yo trabajo, todavía tenemos esta discusión entre pueblos originarios y colecciones nacionales. Pero afortunadamente, cada vez más los estados se dan cuenta de la importancia de estos bienes para las comunidades, y entonces hay un proceso de diálogo y de transformación de las colecciones nacionales. Un ejemplo, actualmente tengo un trabajo con la Universidad de Oxford, con el Museo Pitt Rivers y con la Universidad de San Francisco de Quito, donde soy profesora, alrededor de las cabezas reducidas o zanzas del pueblo Shuar. Trabajamos con la comunidad Shuar, con varias comunidades, tienen varias organizaciones, y lo que hemos hecho es interrogarlas a través de mecanismos médicos, como rayos X, CTs y ADN,
con la intención de que en algún punto puedan volver a estas comunidades, puedan tener museos de comunidades donde puedas ver estos objetos que son tan cargados de importancia para tu identidad étnica, ¿no? Y entonces es una discusión constante sobre por qué existen, para qué existen y para qué los quiero de vuelta. Entonces, el hecho de que estos objetos, las momias o las cabezas reducidas, estén en museos no quiere decir que estén separadas de los grupos a los que pertenecen. No necesariamente. Siempre es posible tener comunicación con las comunidades. Creo que es muy importante entender que hay muchísimos de estos objetos que tienen cualidades sagradas, que son muy importantes para la comunidad y que pueden seguir siendo tratados de una manera respetuosa por el museo, qué sé yo, en algunos casos tienes que ponerles hojitas de coca, tienes que fumar tabaco alrededor de ellos después de cierto tiempo, porque son objetos vivos, digamos. No necesariamente tienen que ir en contra de tus políticas de conservación y no tiene que ser un espacio misterioso, aislado de la comunidad. Es posible tener estos intercambios. Tú trabajas en un museo, en el Museo del Alabado, y ¿cuál es la relación con las nuevas generaciones? Bueno. Estoy pensando en niños de escuelas, de colegios. Sí, desde el museo nuestra intención siempre es esto de la puesta en valor del patrimonio, puesta en valor del legado cultural, artístico, tecnológico del pasado. Y entonces, desde ese punto de vista, lo que hacemos es invitar a descubrir a los niños esos aspectos que pueden resultarles súper cercanos en estos objetos tan ajenos. Es una cosa más de experiencia. El Museo del Alabado es un museo de arte precolombino y la idea de incluir esta palabra arte te permite a salir un poco de la idea de es una escuela, ¿no? Que tengo que ir a aprender un texto en específico y más a ver la pieza y lo que me comunica, esa relación que siento. Tenemos muchísimas piezas de animales, por ejemplo. Entonces, ver a los niños descubrir animales que conocen, qué sé yo, un perro, un mono, que han visto en otros espacios y descubrirlos de nuevo en piezas de 3.000, 4.000 años, siempre es una relación que va a ser muy distinta que si solamente te cuentan que existe una pieza con esas características. Entonces, la idea de que puedas descubrir todos estos objetos a través de experiencias que no son tan ajenas a ti. Finalmente, ¿hay alguna guía ¿tienes en mente alguna guía de cómo disfrutar mejor un museo de este tipo? ¿Qué consejo darías? Aparte del que me dijiste de relacionar animales, por ejemplo, ¿hay algunos otros 2 consejos que pudieras darle a un visitante de niños, museo, jóvenes especialmente? A ver, la primera sería que nunca vayas a un museo estando cansado. Un museo es un lugar donde hay tantas cosas que te distraen, tantos impulsos, tantas influencias, que si estás cansado para empezar, no vas a disfrutarlo. Y la segunda es que no vayas con una idea preconcebida. No vayas diciendo, quiero saber qué es esto en específico. Llega y trata de comunicarte con el curador, con el museógrafo, trata de ver cuál fue su idea de las piezas. Al final somos gente que ha pasado mucho tiempo rodeada de estos objetos y ya le vemos el lado interesante a todo, ¿no? Incluso a lo roto, incluso a lo que puede parecer feo. Entonces trata de entender lo que estamos viendo, dale chance a las cosas que parecen no tan interesantes, quédate viendo esa piedra que parece muy sencilla y muy simple, porque tiene cosas, por una razón está ahí, tiene cosas interesantes que contarte. Muchas gracias, María, por compartir con nosotros estas experiencias, y a ustedes también, muchas gracias.